con todos ustedes una vez más en estos momentos tan especiales para mí, estar enseñando su santa palabra. Ahora pues entonces vamos a proceder a orar por cada uno de ustedes y para que el Señor nos ayude en este momento. Santo Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te agradezco, Señor, por habernos salvado. Te doy gracias por cada uno de los que nos está escuchando y los que se van a estar uniendo ahora durante el transcurso de este estudio bíblico. Santo Dios y Padre Todopoderoso, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre, porque tú conocías que cada uno de nosotros íbamos a nacer, habías ideado un plan en nuestra vida y que tú también, Señor, tenías solución a nuestros errores. Ahora te pido que pase por encima de mi incapacidad como hombre para enseñar tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el Maestro. Tomamos autoridad sobre toda fuerza del mal que quiera entorpecer que tu palabra sea enseñada, que tú seas glorificado, lo atamos y lo echamos al abismo. Les habla su hermano y amigo Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. En este programa hoy vamos a estar hablando sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda parte de este programa, porque a mitad del programa quiero orar por cada uno de ustedes, por sus necesidades, y les agradezco que puedan inclusive algunos que quieran escribirla y otros que quieran pasarla a nuestro messenger privado, como sea, pero para estar orando por ustedes de forma continua. Agradezco una vez más al Señor que estamos hoy, un martes más, llegando a sus hogares, a su trabajo, a cada uno de los lugares en donde usted está. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el versículo 1. Vamos a ver las riquezas de las Sagradas Escrituras. La segunda parte del programa de hoy mismo, que solamente se estará dividido por el periodo de oración por cada uno de ustedes, será acerca de las teofanías. Vamos a saber y vamos a examinar en las Escrituras cuando se refiere al ángel del Señor, al ángel de Jehová. Vamos a ver el cuidado de Dios sobre nosotros durante toda esta hora. Vamos a leer así del primer versículo del capítulo primero del Evangelio de Juan de la siguiente forma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el evangelista Juan, uno de los discípulos directos, de los 12 discípulos directos del Señor, en este momento está explicando y anunciando, porque ya ha pasado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es eterno. Está diciendo que ese Jesucristo, ese hombre con el que anduvo por 3 años, era Dios y era eterno y es eterno. Por eso que podemos confiar y descansar en el Señor. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver y a qué se refiere el apóstol Juan? Lo primero que vemos aquí es que dice en el principio. ¿A qué principio se refiere? Cuando vemos la Biblia fue escrita originalmente el Nuevo Testamento en el idioma griego. Lo que nosotros tenemos en inglés, en portugués, en francés, en español, es la traducción de los manuscritos más antiguos con que se escribió la Sagrada Escritura, que toda es inspirada por Dios, y el Espíritu Santo y Dios tuvieron el cuidado que nos llegara hasta hoy las escrituras fidedignas a los originales. Eso se llama la prueba bibliográfica. La Biblia es la que pasa esa prueba más exactamente. Bien, entonces, el principio al que se refiere aquí es lo que vemos en Génesis, capítulo 1,
versículo 1. Así como en Juan está capítulo 1, versículo 1, en Génesis está en el capítulo 1 y versículo 1 igual. Dice, en el principio, era el principio a que se refería el apóstol Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablándose del mismo tiempo en que el apóstol Juan sitúa al verbo. Y dice, este era en el principio con Dios, versículo 2, todas las cosas por él fueron hechas. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, está hablando de un tiempo, el mismo, pero menciona el verbo y dice, en el principio era el verbo. El verbo no viene a ser ahora, dice el apóstol Juan, sino que ya era en el principio, antes que existiera todo lo que nosotros conocemos. Entonces dice, el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Por el verbo. El verbo de Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, vamos nuevamente al Génesis, y vamos a leer cuando dice, y dijo Dios, ¿qué dijo? Dios, ¿qué usó Dios Padre? El verbo. Se echa la luz y fue la luz. Si usted sigue leyendo el libro de Génesis, va a ver que Dios dice, sepárense las aguas, cree las aguas, las criaturas, crezca la hierba, los árboles, todo se usó la palabra. Bien, entonces tenemos que llegar a una conclusión. La primera es que el verbo al que se refiere Juan, en el principio, es la palabra de Dios. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Bien, cuando la palabra aquí, Dios, aparece en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en la escritura original, porque sencillamente sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Se usa la palabra Elohim. La palabra Elohim en hebreo significa dioses en plural. ¿A qué se refiere entonces Elohim? A que en ese principio ya existía el verbo y también sigue diciendo, en este caso, más adelante, en versículo 2, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Está hablando de Dios Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Pero dice la palabra que por el Verbo todas las cosas fueron hechas. Entonces vamos a ver sencillamente quién es el Verbo. A través de estas escrituras vamos a conseguir el conocimiento, vamos a llegar al conocimiento de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es eterno. Es el principio y el fin. Es decir, que como Él es eterno, nosotros podemos tener la confianza absoluta y total de que nuestra vida esté guardada en Él. Él hizo los cielos y la tierra. Él dijo que volvería nuevamente. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo acá el apóstol Juan? Cuando habla de la palabra, está refiriéndose al término, en este caso, logos, término griego logos, que significa la palabra en acción. Dios en acción, a través de su palabra. Recordemos, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero es
un solo Dios. Entonces, veamos cómo identificamos a este verbo. Dice acá en el versículo de San Juan 14, dice, primer capítulo, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vemos su gloria. Está hablando Juan. Recuerde que Juan anduvo con el Señor 3 años. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el único, el primer hijo, el único hijo de Dios, del Padre Dios, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Está refiriéndose a Jesucristo. Está diciendo que ese verbo es Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino, se hizo carne y murió por sus pecados, por los míos, el que por él nos suple todas las cosas, nos guarda de todo mal, y así como hizo los cielos y la tierra, hace el milagro en tu vida hoy. Entonces, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es el creador. Ahora bien, ¿qué más dice la palabra sobre esto? Hoy pareciera que el tiempo estuviera corriendo más lento. ¿Qué más dice la palabra sobre esto? Cuando dice que fue hecho carne, también en Génesis dice que creó Dios los cielos y la tierra. Dijo, hágase la luz, está usando el verbo. Vamos a ver lo que dice entonces Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Para todos los que son maestros y enseñan la palabra, es importante saber que las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago de Judas, del escritor a Hebreos, estas epístolas son las que confirman que es doctrina y que se aplica para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que encaja con las epístolas es doctrina. Lo que no encaja con las epístolas son ideas mías, teorías y, en algunos casos, el nuevo evangelio. Entonces, vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Está Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 1:16, ¿qué dice? Porque en él, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Muestra entonces a nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne, como el creador de todas las cosas, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Las que hay en los cielos, es decir, las estrellas, los cometas, los planetas, los asteroides, el espacio sideral. Eso usted cuando lea Génesis lo va a entender bien clara y diáfanamente. Entonces, visibles e invisibles. Los átomos que no son visibles a simple vista, el viento no es visible a simple vista y otras cosas que no son visibles a simple vista, y las visibles, como dice el apóstol Pablo, que el eterno poder de Dios es visible mediante las cosas creadas, de forma que nadie tiene excusa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, sean tronos, sean dominios, también está refiriéndose a principados y potestades, es decir, huestes de maldad. Recuerden, el Señor lo reprenda, que Satanás fue echado del cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles. Pero el Señor tuvo en la cruz la autoridad sobre todos ellos. Tomó en la cruz la autoridad sobre todos ellos. Bien, sigue diciendo, todo fue creado por medio de él. ¿Por medio de qué? La palabra, el verbo Jesús. ¿Y para qué? Para él. Y él es antes, dice, y él es antes,
Ese verbo Jesucristo, aquí está refiriéndose específicamente el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Los desastres naturales que hemos visto nosotros son pocos relativamente con lo que los mismos científicos dicen que debería haber sucedido. Pero Dios tiene tanto cuidado de nosotros y nos ama tanto que el Señor los impide. Que el Señor los impide. Cuando hablamos del verbo que fue hecho carne, cuando hablamos del verbo que fue hecho carne, entonces vamos a ver que fue profetizado. Isaías 9, Isaías capítulo 9, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 9, versículos 6, dice así. Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es dado, hijo, un hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, fue profetizado por Isaías, el profeta Isaías, lo que el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Un hijo nos es dado. Mire cómo la Biblia es precisa y exacta. Lo que Dios dice, se cumple. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios lo que dice de ti es lo bueno. Sí existe un infierno, es cierto, pero el infierno es para el que no ama a Dios. El infierno es para el que no se arrepiente de sus pecados. Porque dice la Biblia que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. El infierno no es para ti que estás escuchando, porque sencillamente tú no te deleitas en el pecado. Y si alguno que me está escuchando está atado en algún pecado, Jesucristo lo puede desatar. Entonces, por eso es que la palabra habla bien de ti. Entonces, bien, Isaías está profetizando y vamos a ver en Daniel. Mire lo que dice también, antes de Daniel vamos a ir a Miqueas 5, otro de los profetas menores, Miqueas 5, 2. Vamos a ir a Miqueas 5, 2. Miqueas 5, 2. Vamos a hacer una recapitulación bien breve de lo que estamos enseñando. Miqueas 5, 2 dice así. Espero que usted mientras me esté escuchando esté bien. Si no está bien, Dios lo va a sanar. Si está preocupado, Dios va a llenarlo de paz y Dios tomará control de cada cosa que a usted le angustia. Vamos a leer la palabra acá en Miqueas 5:2 para que vea cómo Dios precisa el lugar donde iban a ser. No solamente lo anuncia, sino además de anunciarlo, precisa el lugar en donde el Señor iba a nacer. Estamos hablando de 750 años aproximadamente antes que el Señor naciera. Ya Isaías estaba anunciando a dónde iba a ser. Miqueas capítulo 5, versículo 6. Miqueas 5, capítulo 6 dice así. Miqueas 5:2, perdón, 5:2 dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña
para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está diciendo que van a ser, ¿a dónde? En Belén, Efrata, ¿verdad? Era, así se le llamaba Belén antes. Y dos, dice que allí nacería, es decir, se haría carne, ese verbo que fue anunciado en Isaías 9:6, pero dice que va a hacerse carne, pero dice, tus salidas son desde la eternidad, desde el principio hasta la eternidad. Es decir, que está diciendo que tú existes desde la eternidad, no tuviste ni principio ni fin, pero vas a hacerte hombre, vas a nacer en Belén. Bien, dice inclusive hasta la cantidad exacta de años en que iban a nacer en un momento dado. Vamos a Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9:25. En una de las enseñanzas anteriormente hablamos de eso. 9:25 dice así, Daniel 9:25. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad sobre tu pueblo, sobre Israel, para traer la justicia gradualmente, y se llevará la visión y el profeta y ungir al santo de los santos, es decir, a el Señor Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Jesucristo es el Mesías, esperado por todo el pueblo judío, es el Mesías para nosotros porque nos limpió de pecado a todo aquel que le entrega su vida, no es a todo, el que se arrepiente de pecado y le entrega su vida es limpio, y el Señor es un Mesías para él y viene a hacerte, ahora vamos a verlo en otra ocasión, en otra de las enseñanzas, su hijo. Bien, dice, habrá que 7 semanas y 62 semanas. Estaba hablando de semanas de años, estaba hablando 483 años. Daniel escribe esto, años después se da el edicto donde sale a edificarse el pueblo, y entonces 483 años, ¿verdad? Entra el Señor en Jerusalén. Es decir, que estamos hablando de 480 años, más o menos, nació el Señor después del profeta Daniel. Está hablando de tiempo exacto. Entonces, hasta aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo no vio por primera vez, como cualquiera poeta dijera, no vio la luz por primera vez en Belén, era, y era desde el principio, era y es eterno. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el creador del cielo y de la tierra, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios, es Dios. ¿Y sabe qué? Lo bueno de Dios, de ese nuestro Dios Jesús, es que Él nos ama, que Él te ama. No importa cuál es la condición en que tú estás ahora. Él te ama. Solamente quiere que le entregues tu vida, que te arrepientes de tus pecados y vengas a Él. Mire, muchas veces una persona le ha entregado su vida a Cristo, y quizá tú que me estás oyendo hayas pasado por eso. Pero ¿qué sabe qué sucede? El hombre falla. Y a veces el hombre piensa que Dios lo ha rechazado. Si tú has fallado, ¿sabe quién es el más deseoso de que te arrepientas y vengas a Él? Jesucristo, porque por ti murió en la cruz del Calvario. El Señor está contigo ahora para sanarte. Ahora en este momento vamos a hacer un pequeño momento de oración para seguir con el tema que son las teofanías. Vamos a estar orando por ti en este momento. Allí donde estás, piensa en esa petición
Y si en la oración mencionamos esa petición, pues en esa oración sabrás que Dios está contestando. Señor Jesús, ahora voy a orar. Antes de seguir con el estudio bíblico, quiero orar, Señor. Quiero orar por todos aquellos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que nos están escuchando ahora. Quiero orar por todos los que nos escucharán después, que volverán a reproducir este video o que lo escucharán a través de la emisora, Señor, Yeshua HaMashiach. A todos aquellos que hoy nos escuchan y nos escucharán, te pido primero, llénalos con paz. Te pido que los llenes con paz. Segundo, toma control de todas aquellas cosas que los angustian. Te pido que les proveas todo lo que les hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te ruego, Señor, que sane sus cuerpos. Sana sus cuerpos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, sana de tumores cancerosos. Sana, Señor Jesús, de artritis. Sana, Señor Jesús, todo tipo de enfermedades nerviosas del sistema nervioso, Señor. Sana las enfermedades intestinales, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Limpia esos pulmones y sana a cada uno de ellos que hoy está padeciendo con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque tú eres bueno y eres poderoso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, queremos enviar saludos a algunas personas que de pronto, Judith Stegner, que debe estar oyéndonos acá en Arizona, a Iris Vega, que escuchará desde España, acá, porque ahora son las 3 de la mañana en España, ya nos estará escuchando en España después, y los que nos escuchan en España en otro momento. Bendecimos a todos los que nos escuchan allá en Nueva York. Saludo a la Iglesia de la Primera Resurrección, al hermano William Albuquerque, a todos los hermanos, a Ivette, que nos escucha allá. Saludamos también a nuestro hermano Carlos Campbell, pastor de la iglesia acá en los Andes número 2, en la ciudad de Panamá, que estará escuchando el diferido. También a Lijita Lombardo Castillero, allá en la ciudad de Las Tablas. Saludamos también a los que nos escuchan en los asientos de Pedací, en la ciudad de la provincia de Los Santos, en Panamá. Saludamos a Vilma de Casís, allá en Nicaragua, a Zaira, que nos escucha en Panamá, aunque es nicaragüense, a todos, a Luis Carvajal, que siempre comparten las enseñanzas, a Irving González. Los saludamos en el amor del Señor con todo nuestro corazón. A Lourdes de Bosques también la saludamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y santo Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te glorificamos, te bendecimos y te saludamos, Señor. Aleluya, a ti, que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Bien, hoy vamos a seguir con esta enseñanza acá en su programa Escudriñando las Sagradas Escrituras, y su amigo y hermano Luis Villarreal. Hoy vamos a hablar entonces también sobre las teofanías. Bien, algunos han oído esta palabra, otros definitivamente no la han oído. Teofanía es un término griego. Teo se divide en dos raíces: teo, Dios, y fanía, aparición. Se la ha llamado así porque estamos hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo con el tema de la eternidad de Cristo, la preexistencia de Cristo antes de haber nacido en Belén, antes de haberse hecho carne, la aparición del Señor como el ángel de Jehová. Cuando la Biblia nos enseña, nos habla del ángel de Jehová, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, no un ángel de Dios. Cuando aparece un ángel de Dios, en este caso Gabriel, o Miguel se le llama por su nombre. Cuando aparece Gabriel, por ejemplo, no permite que nadie se postre a sus pies ni la adore.
Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tuvo esa experiencia. Entonces, pero cuando se aparece el ángel de Jehová, es una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de ser encarnado. Esta es otra prueba de que Él es Dios hecho hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces vamos a leer en este caso quizá una de las más conocidas apariciones. Algunos no han podido identificar algunos detalles, pero sabemos que es una teofanía. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 18. Vamos a leer una experiencia que tuvo Abraham. Abraham, recuerde que fue antes de las tribus de Israel, es el padre de la fe, el patriarca Abraham. Bien, vamos a Génesis 18, capítulos 1, versículos, 1, Génesis 18, 1, vamos a leer como hasta el 3. Dice así el Señor. Después apareció Jehová en el encinar de Manré. Es un árbol, las encinas. Manré era un hombre. Estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, es decir, aproximadamente como al mediodía, él estaba sentado, habitaban en tiendas, él no habitaba en una ciudad, estaba sentado afuera, tomando un poquito de fresco a la sombra, en medio de las encinas y afuera de su tienda, evitando el calor, estaba Abraham, costumbre que se hacía, y dice, y alzó sus ojos y miró a Abraham, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Es decir, sí era una costumbre postrarse para mostrar respeto a alguien superior, pero se postró en tierra y dijo, Señor. ¿Sabe qué? Abraham conocía a Dios. Dice que Jehová se le había aparecido en varias ocasiones. El Señor era una forma de aparecerse. El Señor reconoció que ese era el Señor. Abraham. Abraham lo reconoció porque ya había tenido experiencias con Dios. Si ahora he hallado gracia en tus pies, te ruego que no pases de tu siervo, es decir, de tu esclavo, no pases de aquí. Y entonces le pidió que le permitiera preparar un cabrito y que comiera pan. Bien, esa es una teofanía. Aparece el Señor Jesús en forma humana. Los ángeles tienen esa cualidad, esa capacidad, y aparecen 2 ángeles con él. Cuando Abraham termina de estar con él, que el Señor le anuncia el nacimiento de Isaac, los otros se van hacia Sodoma y Gomorra. Van entonces 2 ángeles, nada más hacia Sodoma y hacia Gomorra. Bien, el Señor siempre ha existido, siempre. Y como siempre ha existido, el Señor tiene el control total y absoluto de tu vida si tú se lo das. ¿Qué diferencia hay entre el Señor y el enemigo, Satanás? El Señor no te obliga, nunca te va a obligar. Pero si tú te le entregas voluntariamente, el Señor va a poder cuidar de ti. Es más, el Señor ha estado cuidando de ti antes de que tú te le entregaras a Él. Mucho antes de que tú te entregaras a Él, el Señor ha estado cuidando de ti. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que a ti te suceden tienen una solución en Cristo. No importa por lo que estés pasando. Mire, estaban los discípulos en la barca. El Señor manda a los discípulos para seguir hablando sobre las teofanías y ver cómo podemos identificarlas. El Señor manda a los discípulos a cruzar por la mar, Galilea. Él se queda en la orilla y los discípulos dicen que habían estado remando toda la noche
tenían viento en contra y se levanta una tormenta horrible cuando van por la mitad, porque era muy difícil el viento en ese sitio. Es un sitio alto, como una depresión, baja el viento frío, sube el vapor del agua y se convierte como una especie de tornado. Ese es el principio de los tornados. Bien, no es que se haga tornado ahí, sino que el viento se pone más terrible y se levantan las olas. Y en lo peor de la tormenta, en la peor situación de la tormenta, en lo más grave de la tormenta, cuando los discípulos ya se piensan perdidos, hombres de mar, hombres que estaban acostumbrados a pescar, hombres que salían a pescar de noche, estaban angustiados y asustados. Entonces, en medio de eso, ¿sabe? Dice que ven en medio de eso dice que ven a un hombre caminando sobre el mar. Había, mire, había una creencia entre los pescadores. Era una creencia porque nadie podía confirmarla. De que si veían a alguien caminando, lo llamaban un fantasma. Por eso que ellos dijeron, cuando usted lee los evangelios, dice fantasma, ya iban a perecer. Iban a morir. Vieron de lejos caminando al Señor sobre el mar. En medio de la tormenta que estás pasando o en medio de la tormenta que quizá vayas a pasar, el Señor te está viendo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y el Señor se acerca a ellos caminando sobre el mar, es decir, caminando sobre la tormenta, caminando sobre el problema. El Señor siempre está por encima de nuestras pruebas. El Señor siempre está por encima de nuestros problemas, porque Él es Dios y tiene el control de todas las cosas. Y entonces, ahí vemos a Pedro, que es el más atrevido de todos, es decir, más osado, más valiente, empieza a caminar sobre el mar y luego se angustia y piensa que se está ahogando. Es posible que tú hayas sentido que tu situación está resuelta y después que ya sientes que tu situación está resuelta, tú sientes que te vuelves a hundir en la misma situación que al momento creías que ya estaba resuelta. Bien, cuando el Señor ya entra a la barca, que levanta a Pedro, cuando se estaba hundiendo, entra a la barca, dice que se calmó la tempestad. Necesitamos que el Señor esté en nuestro hogar. Necesitamos que el Señor esté en nuestro corazón, porque necesitamos paz y necesitamos fe para poder seguir adelante en esta tierra. Las cosas no van a volver a ser igual, pero tú no tienes por qué estar angustiado, tú no tienes por qué estar lleno de zozobras y angustias. No van a volver a ser igual, pero Dios va a cuidar de nosotros, porque Él es nuestro buen pastor y su buen pastor su vida da por las ovejas. Ya dio su vida en la cruz del Calvario. El trabajo fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer otro pasaje de la Biblia en donde vemos cómo aparece nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje vas a ver por qué puedes confiar más en Él. Vamos al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 6. Josué 5, 13 al 6. Dice así. Josué es uno de el que quedó en lugar de Moisés, después que cruzaron del Jordán, venían de Egipto y él tuvo que luchar, dirigir después de Moisés a todo el pueblo de Israel para adquirir las tierras y demás. Entonces, bien, nosotros podemos decir que esto aparece el Señor nuevamente aquí. Bien, dice así, Josué
5:13 al 6:8, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Estaban cerca de Jericó, la ciudad más grande, más inexpugnable. Y alza los ojos y ve un hombre, un varón, que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Es decir, cualquier hombre que tenía su espada desenvainada era porque iba a pelear. Era un valiente. Y Josué, que era un hombre valiente también, viene y dice, yendo hacia él, no se acobardó, le dijo: hermano, amigo que me escuchas, ve hacia Cristo, ora, mantente en oración, mantente siempre hacia el Señor, para postrarte a sus pies, para obedecerle y para poner cada cosa en sus manos, cada cosa que te angustia, cada cosa que te bendice, cada cosa que te alegra, todas las cosas buenas. Dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Si te va muy bien, dale gracias a Dios cada día porque te va muy bien. Dice Josué: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces ese varón con la espada desenvainada dijo: no, mas como príncipe, el jefe del ejército de Jehová he venido ahora. El Señor se va a aparecer en tu vida. Él está en nuestro corazón, sí, pero necesitamos tener experiencias con Cristo. Necesitamos tener experiencias con el Señor Jesucristo. Cualquier persona, cualquier cristiano, maestro, pastor que no tiene experiencia con Cristo no va a estar fuerte. Pero tú que me escuchas, que no le has entregado tu vida a Cristo, porque mire, entregarle su vida a Cristo no es aceptar religión, no es que ahora yo soy esto o lo otro, es tener una relación con Dios basada en las sagradas escrituras. Lo único que dejó el Señor como instrucción para nosotros fue esto. No lo que el hombre inventa que dice esto, es lo que dice la Biblia. Y sigue diciendo entonces así. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Solamente Dios recibe la adoración. Si hubiera sido otro ángel, no recibe la adoración. Le adoró, es decir, que era nuestro Señor Jesucristo. Adórale tú también. Y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Recuerda Abraham? ¿Qué dice mi Señor? Es decir, mi dueño a su siervo. ¿Sabe? Jesucristo es mi dueño. Jesucristo es mi dueño. Jesucristo es mi dueño. Entonces dijo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. Recuerden un pasaje cuando Moisés estaba en la zarza, un matorral que se incendiaba por el calor del sol. Eso pasa en cualquier país del mundo. Se incendia, pero como es una hierba, y si está aislada sobre un lugar como entre rocas, se quema toda y ya se apagó. Pero esta salsa, oiga, ese es un matorral que se enciende y se apaga, no se apaga. Y él fue hasta allá para ver esa visión tan grande. ¿Y qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está pisando, santo es. Esto mismo le dice esta persona que se aparece ahí, dice, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay que tener reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Reverencia a la palabra de Dios. Y sigue diciendo, capítulo 6, versículo 1, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearáis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días.
Mire, el Señor le da una instrucción a Josué. No vas a pelear ahí, solamente rodea y alábame. El Señor te dice hoy, ora, adórame y alábame. Yo me encargaré de tu batalla. Yo me encargaré de darte la victoria. Ese hijo por el que está sufriendo, ese hijo por el que está sufriendo, esa hija por la que está sufriendo, ponlo en la mano del Señor, adórale, bendícelo y glorifica al Señor. Mire, yo le voy a contar rápidamente un testimonio porque tenemos unos minutitos antes de leer la otra aparición del Señor, gloriosa del Señor. En una ocasión estaba en una congregación, una iglesia, me pidió el pastor que orara y hablara con las personas mientras oraba o le diera un mensaje, y me acerca una mujer y el Señor, porque el Señor nos habla, déjame decirle, y yo le digo, usted tiene un problema y su problema es un hijo. Ella me dice, sí. Y le dije, ahora usted va a empezar a adorar a Dios, a bendecir a Dios y a darle gracias a Dios porque su hijo es un siervo de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, mi hermano, mi amigo? Entonces, la señora empezó a hacerlo, pero yo le dije anteriormente, ese mismo momento se va a poner peor, pero eso porque ya el diablo está tratando de arrastrarlo más, porque sabe que Dios está tocándolo ya. La vi a esa señora como 6 años después. Se me acercó, era un supermercado y me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, sí, me acuerdo de usted. Y me dice, ¿se acuerda el hijo que usted me habló? Bueno, oré, lo bendecía, daba gracias a Dios por él, le decía al Señor por fe, como usted me dijo, que él va a ser un siervo tuyo, que él te ama, que él te sirve. ¿Y sabe qué sucedió, mi amado hermano? Que hoy es el que me lleva a la iglesia, hoy es el que no permite que yo me aleje. Pasó las peores pruebas el muchacho y todavía sigue perseverando. Eso va a pasar con tu familia. Si tú haces lo que dice el Señor, adórale, alábale, sírvele. Apártate del mal, apártate de las cosas que a Dios no le agradan y tú lo verás. Vamos a leer otra pasaje de otra teofanía en el libro de Daniel y luego estaremos orando una vez más por aquellos que pueden comentarnos o hacernos sus peticiones. Estaremos orando por usted y por todos los que se lo verán en diferido y después se estarán compartiendo esto para que sea de edificación para otros. Daniel 3, 19 al 26. Dice así, un pasaje muy hermoso, muy conocido por muchas personas. Daniel 3, 19 al 26. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el de los jardines colgantes que nos enseñan en la escuela, que nos aprendamos todo eso y nos ponen examen y demás. Bueno, ese hombre se había enardecido tanto, había crecido tanto que él dijo, bueno, le dijeron las personas que estaban con él, usted sabe que siempre los que son grandes y tienen reyes, tienen personas que lo van a estar adorando y adulando, diciéndole, tú eres lo más grande, tú eres lo mejor. Entonces le dijeron, haz una estatua para que adoren la estatua como si fueras tú. Y cuando suene los salterios, las arpas, las músicas, todo el que no se apostre, mátalo. Claro, querían acabar con estos jóvenes que eran hebreos que habían sido llevados cautivos y que ellos sabían que adoraban a Jehová y no iban a adorar a más nadie. Bien, entonces sucedió así en el capítulo 3, versículo 19, de esta forma. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, porque estos jóvenes no se postraron a adorar, y se demudó, es decir, se puso molesto, la cara le cambió al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. 3. Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. El castigo era que iban a ser echados a un horno enorme para ser cremados vivos, cremados vivos. Entonces se calentó 7 veces más de lo que se calentaba. Bien,
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que traesen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego. Hombres fuertísimos, vigorosísimos, bien. Entonces dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice, aquí dicen los versículos, para leerle uno más, que estos hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, con el calor que salió, se murieron. Mire, Dios tiene cuidado, no te vengues tú, no te vengues tú. Deja la venganza en las manos de Dios. Entonces, mire lo sorprendente de esto. Dice, entonces Nabucodonosor, porque ahí había una forma de mirar desde arriba, de alguna manera miraba, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué le dijo salid y venid? Si estaban en un horno que fue calentado 7 veces, los que los tiraron fueron muertos del calor, el vapor, lo que fuera que saliera de ahí, los mató. ¿Qué sucedió en realidad? ¿Qué sucedió en realidad? Dice, el versículo 24 dice, Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Es decir, ustedes echaron 3 varones atados dentro del fuego. Yo estoy en esta posición, puedo ver hacia allá, pero no estoy viendo 3 varones que echaron atados. Asombrado estaba Nabucodonosor. Dice, respondieron ellos, sí. Versículo 25 dice del capítulo 3 de Daniel, y les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Los echaron atados, estaban sueltos, pero no eran 3, eran 4. ¿Qué les parece? Eran 4. El Señor está ahí donde estás tú. El Señor está con nosotros y el Señor está contigo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces sigue diciendo, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, estaban caminando en medio del fuego y nada les sucedía. Y el aspecto del cuarto, escuche, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Ese era nuestro Señor Jesucristo en otra teofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. En medio de ellos, caminando. Qué lindo es nuestro Señor. Bueno, hermano, el tiempo pasa muy pronto y ustedes, yo los amo mucho y no quiero abusar de ustedes. Por eso quiero en este momento darle las gracias a Dios. Este programa, escudriñando las Sagradas Escrituras, se escuchará a través de la emisora Yeshua HaMashiach en un horario que será anunciado prontamente. Y ahora quiero saludarles. Bien, quiero saludar a una bella hermana y que por favor me le dé saludo a su mamá, mi hermana Martina Gutiérrez, Álvaro, Alberto González, a Mirta Berguido de López, Angélica Valdés. Angélica, te queremos mucho, igual que a ustedes, a mi hermano Pablo Emilio Vanegas, un viejo amigo mío, pero un amigo entrañable. Mi amigo, tiempos hermosos, tiempos maravillosos, nuestros primeros años en el Señor, nuestras primeras Navidades. Mire, Pablo es más viejo que yo.
pero nos amamos mucho, ya entre 43 y 45 años de conocernos. Carlos Bustrón, nuestro amigo acá en Chorrera, el doctor Omar Iván Restrepo, mi amigo y con el que estaremos grabando algunas enseñanzas bíblicas juntos. Iris Vega creo que iba a estar dormida, son las 3 de la mañana en Valencia, pero está conectada. Luis Bonilla, otro de mis mejores amigos. Esta gente ora por usted, y yo oro por ellos también. Reinaldo Silva, el pastor Reinaldo Silva, un hermano amigo venezolano, se graduó, pudimos darle participar en su graduación en la Universidad Teológica de Costa Rica, dándole su diploma. Fue una experiencia maravillosa y un honor para mí. Eladio González y Denis Alvarado. A ustedes y a los otros que saludé anteriormente, el Señor me los bendiga y me los guarde. Ahora voy a orar, y ahí donde usted está, nuevamente oraremos. Reciba la paz del Señor, va a recibir paz de Dios, va a sentir gozo y alegría. Y sabe, no se preocupe por mañana qué va a pasar. Este mismo Señor que dijimos que es eterno, que apareció en medio del horno de fuego, que aparece en la tormenta, que aparece cuando Josué se enfrentaba a la ciudad más poderosa e inexpugnable, y le dice: solamente camina y adórame y se van a caer las murallas. Ese mismo Dios sabe que necesitas. Ese mismo Dios sabe por lo que estás pasando y te dice, así lo enseñó en Mateo 6, dice: en nada te preocupes, por nada te preocupes. Yo sé cuál es tu necesidad. Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de ellos. Cada uno de los que nos están escuchando. Gracias por aquellos que nos acompañan cada martes, que nos hacen sentir acompañados, que nos animan a enseñar tu palabra. Gracias por todos los que van a estar escuchando este programa, escudriñando las Sagradas Escrituras. Van a estar reproduciéndolos. Gracias por los que van a escucharlo a través de la emisora. Bendecimos, glorificamos tu nombre, porque solo tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Llénalo de paz ahora. Sana al que está enfermo. Dales gozo, alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Sana a cada uno de ellos. Provéle todo lo que les falta conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Por los hijos de ellos te pido que a donde quiera que estén, estórbele a hacer el mal. Estórbele a hacer el mal. Y en el nombre de Jesús te glorificamos y te bendecimos, y desde ahora te damos gracias por tener cuidado de nosotros. Bien, será hasta el próximo martes en su programa Escudriñando las Sagradas Escrituras, su amigo y hermano Luis Villarreal. Dios les bendiga.